Viajemos un poco en el tiempo, para ser más precisos al año 1953, un año un tanto especial. En los Estados Unidos se estrenaba el primer filme en tercera dimensión, para que poco después se diera a conocer la noticia de que en Moscú, Losif Stalin falleciera a la edad de 74 años el 5 de marzo de ese mismo año. 3 meses después de esa fecha, sería coronada en Reino Unido la reina Isabel II, y en México, después de una gran lucha, por fin se le concede el derecho al voto a las mujeres. Pero, ¿quién diría que ese mismo año, entre todo lo que estaba pasando, en el fondo de la mismísima CIA, se iba a estar cosechando algo tan despiadado que después de 2 décadas dejó a miles de muertos y a cientos de personas con problemas físicos y mentales a largo plazo, que después pasarían factura? Pues ese mismo año inició un proyecto de la mente de Allen Dulles, al que se le apodaría como Proyecto MK Ultra. En teoría querían crear una droga capaz de hacer cantar hasta al más duro de los espías, criminales y demás. Algo así como crear un suero de la verdad, que si lo pensamos bien no suena tan mal. Piensa en una droga que se le inyectaría al sujeto y revelara todo sin necesidad de violencia u otro tipo de tortura. Simplemente sería como un medicamento y se ahorrarían todo eso. Claro, eso viéndolo desde el lado más positivo y más optimista. Pero hay algo que no huele bien, y es que es inimaginable las tantas cosas que pudieron haber hecho en caso de que lo hubiesen logrado. Pues no solo es un suero que hace que no te pase ni por la mente el decir mentiras, sino que estaba pensado también para controlar masas, hacer que el que lo probara sufriera de amnesia, cambiara de ideas y en la cosa que quizás es la más tétrica, el lavado de cerebro. Se probaron muchas cosas: terapia de shock, administración de drogas y productos químicos, al igual que el aislamiento, la privación sensorial, la hipnosis, abusos verbales y sexuales, por tan solo mencionar unos pocos de los que se tiene información. Quizás lo más conocido del caso sea la administración del LSD, que supongo yo conocerás lo que suele provocar esta sustancia, y quizás muchos de la audiencia tengan algún conocido que la haya probado y sepan que les causa alucinaciones y demás. Claro, hablando del tema donde los consumidores son conscientes de los efectos secundarios y más o menos la duración del efecto. Ahora, imagina esto: estás en tu casa durante una comida familiar, donde los miembros que están ahí comienzan a tener alucinaciones, que por obvias razones todo se volvería un caos, pues al ser tan repentino y tomarte desprevenido, habría casos de psicosis, ansiedad y muy posible un mal viaje, que los podría inducir hasta al suicidio. Pues desde 1953 hasta 1973 se hacían estas prácticas a empleados de la CIA, del ejército, policías, y no solo a eso, sino que también se hacían los experimentos en civiles sin siquiera tener la autorización de estos mismos. Y eso solo tocando la punta del iceberg. Imaginemos que era de verdad lo que decía la CIA, que el plan principal era el crear al candidato Manchuria, que aún así suena bastante malo, pero sigamos bajando, pues no solo el ser complacidos con experimentar con vagabundos, prostitutas, civiles, también tenían otro objetivo. Kubark era el nombre clave para llamar a los estudios de la Universidad McGill, nada más y nada menos que la mejor universidad de Montreal, Canadá. Así es, esa universidad fue cómplice de prestar a los miembros del colegio a experimentos que dejaron muchas secuelas en ellos. Pero no solo fue en esa universidad, sino que ocurriría en una, si no es que en la más famosa de todos los tiempos, la Universidad de Harvard, donde este proyecto sería la brisa
que empujara la primer pieza del efecto dominó, donde se encadenaría varias masacres a causa de un sujeto, Theodor Kaczynski. Lo haré breve, pues ya habrá otro momento donde le daremos más detalle a este tipo. Theodor Kaczynski, mejor conocido como el Unabomber, fue partícipe de este proyecto. Un proyecto que parecía haber fallado y no dejar huellas, pero que quizás no fue al momento, pero a largo plazo dejaría unas secuelas que iban a causar nada más que destrucción, pues este tipo terminaría siendo un terrorista que enviaba bombas por correo y contaría con una gran suma de víctimas. La mayoría de sus ataques fue hacia universidades y aerolíneas, y de ahí que provenga su apodo, un de universidades, A de aerolíneas y finalmente Bomber. Bueno, creo que es más que obvio a qué se debe ese nombre. Para finalizar, quiero hablar de otro tema controversial, nada más y nada menos que del asesinato de Robert F. Kennedy. ¿Qué tiene que ver todo esto con su muerte? Bien, Sirhan, un palestino que formó parte del ejército estadounidense para después despertar e ir a la Unión Soviética, donde tendría hijos y una esposa rusa. Regresaría después de años a Estados Unidos, donde compraría un rifle algo primitivo y lo usaría para asesinar al presidente. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Que él declaró que sí lo había hecho, pero que en el momento del acto no recordaba absolutamente nada, pues su abogado decía como defensa que había sido víctima de un lavado de mente. Tenemos otros nombres, como el de James Warren Jim Jones, el líder de una secta y sacerdote de la misma, donde ocurría uno de los mayores suicidios masivos de la historia. Pero quizá les hable de este tema la próxima vez. No fue hasta 1973 donde se filtraría el caso en el periódico New York Times y darían la orden de destruir cualquier evidencia del proyecto MKUltra, donde entró en juego el proyecto Rockefeller, que era el evitar esto y tener la bastante evidencia para hacer público lo horrible de este caso. Solo se encontró poca información, pero bastante para saber por dónde iban los tiros de este dichoso proyecto. A día de hoy sigue siendo un misterio el qué otro tipo de experimentos hicieron y qué otros objetivos querían alcanzar. Aún hay más información del tema, la cual no toqué por no hacer el video tan largo, pero si te gustó, te invito a que hagas tu propia investigación del caso y dejes datos extras o correcciones de estos mismos en los comentarios, para así tener una vista más completa del panorama. Esto es una parte de mi mundo, del bizarro mundo de Snaker. Espero y tengas una grandiosa noche y que cierres la puerta al salir. Hasta pronto.